El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, volvió a generar polémica este jueves al insistir en las críticas a la trayectoria de diferentes empresas españolas en México. En su mañanera, el primer mandatario aseguró que su gobierno se va a dar un tiempo en las relaciones con España, pues dijo que las firmas españolas como Iberolan, OHL y Repsol abusaron de nuestro país y de nuestros pueblos. Por lo anterior y tras la polémica de este jueves, durante su habitual conferencia mañanera, López Obrador volvió a utilizar la fórmula del perdón, pues recordemos que en el 2019, a los pocos meses de llegar al poder, López Obrador envió una carta a Felipe VI exigiéndole que pidiera disculpas por los abusos cometidos en la conquista, un reclamo que no fue atendido por la diplomacia española por los términos en los que fue dirigido y que el mandatario mexicano tomó muy a mal. Este fue el inicio de la tensión diplomática entre ambos países. No hay garantías para la inversión en México. No tenemos confianza. En este país, y lo saben los inversionistas, ya hay un auténtico Estado de Derecho. Hay condiciones de legalidad, hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad, hay muchísimas posibilidades de hacer negocios legales, legítimos. México es de los países más atractivos para la inversión foránea y no hay corrupción. No se permite la corrupción. Cuando hablamos de estas empresas extranjeras, estábamos hablando de las españolas, pues no se contrataba nada, todo se arreglaba arriba. Ahora con esto de España, estos internacionalistas mexicanos se sintieron ofendidos porque planteé lo de la pausa. Dice, eso no existe en el lenguaje de la política exterior. Pues sí, pero ¿cómo se entendió? Re bien, y si no, ya lo estoy explicando. No es ruptura de relaciones y no es contra el pueblo español, es nada más una protesta respetuosa, fraterna, por los abusos y agravios cometidos en contra del pueblo de México y de nuestro país. Ante las declaraciones que emitió el presidente de la República, el gobierno español lanzó un comunicado en el que se lee lo siguiente: el gobierno de España rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra España y las empresas españolas. Precisamente acabamos de emitir un comunicado oficial en el cual el gobierno de España rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del presidente de México en estos últimos días, tanto ayer como hoy, donde ha vuelto a hablar sobre España y sobre las empresas españolas. Como dice el comunicado, y lo podrán ver en detalle, las relaciones entre España y México se sostienen sobre muy profundos lazos humanos, culturales, lingüísticos, históricos, económicos. España es el segundo inversor en México y la inversión mexicana en España alcanza ya los 25.000 millones de euros. Hay miles, literalmente miles de empresas españolas en México y cada vez hay más empresas mexicanas en España. Por lo tanto, yo creo que lo que están pidiendo el incremento de nuestras relaciones comerciales, de la inversión
entre ambos países, que no para de crecer todos los años desde hace ya mucho tiempo, lo que también nos indican los deseos de los dos pueblos hermanos que somos los pueblos de España y de México, es que el gobierno de España, y en eso no vamos a cejar, trabajemos por unas excelentes relaciones con México, pero eso sí, basadas en el respeto y, por supuesto, sin este tipo de manifestaciones. Cabe recordar que esta situación volvió a salir a flote luego de que la Organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la firma periodística Latinus exhibiera la residencia de $1 millón de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Houston, Texas, a través de internet, lo cual tuvo muchas críticas contra el mandatario, quien hizo de la austeridad el principal mantra de su gobierno, pues la vida de lujos que lleva el primogénito del mandatario de 40 años va en contra del discurso de austeridad republicana con el que desfila Andrés Manuel López Obrador, lo cual hace pensar que el problema diplomático con España solo sirve como una cortina de humo para desviar la información sobre el tema de la mansión lujosa de su hijo. Es la casa de la esquina, un terreno de unos 2.500 metros cuadrados en la zona privada más exclusiva del fraccionamiento Jacobs Reserve en Conroe, Texas. Carlos Loret de Mola presentó en su espacio para Latinus una investigación en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción, la cual revela los lujos con los que vive en el extranjero José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador. Casonas en Houston con alberca y una sala de cine, e incluso un vehículo Mercedes-Benz. Son algunos de los bienes que documenta el reportaje y que contrastan con el llamado a la austeridad de su padre. Sin embargo, el nombre de Caroline Adams, esposa de López Beltrán, juega un papel importante en la investigación, puesto que, de acuerdo al reportaje, uno de los inmuebles, así como la camioneta, se encuentran a su nombre. De acuerdo a documentos y registros consultados por Latinus y Mexicanos contra la Corrupción, la casa que habitó el hijo del presidente y su nuera durante 2019 y 2020 pertenecía en ese entonces a Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual, señalan, actualmente mantiene contratos con el gobierno de López Obrador por más de $151 millones en obras para Pemex. Reportó para STV Atlixco, Puebla, Rigoberto Santos.